aumentan los contagios mientras levantan restricciones. Y entonces, Dios mío, Borelli, vamos. Bueno, así es, Pela, estábamos hablando antes. 22 de las 23 muertes que hubo en las últimas 24 horas, el número más elevado desde que empezó esta pandemia, son en el área metropolitana de Buenos Aires. 13 en la ciudad, 9 en la provincia de Buenos Aires. Ya son además el 70% de los contagios generales, pero solo en el día de ayer fueron el 86%. Quiere decir que cada vez crece más y se distancia más el pico de contagios dentro del área metropolitana de Buenos Aires respecto del resto del país. Por eso esas diferencias de fases se van a mantener. Pero ¿por qué hablábamos del dilema? Un poco también lo empezamos a mencionar. Sí. En la ciudad de Buenos Aires se están empezando a habilitar algunas actividades y esas habilitaciones probablemente impacten en algunos contagios más. Y probablemente vayan para atrás también, Borelli, ¿no? Y es probable, todavía no me atrevería a ir mucho en esa dirección porque hay que ver como si esto se está haciendo un rol muy activo en aquellos lugares más vulnerables para tratar de evitar que se esparza. Pero algo interesante es que va a ir peor, a ver, no quiero ser agorero. El Ministerio de Salud estima también un crecimiento de los contagios. Sí, pero hoy... Sí que va a ir a peor. Si los contagiados es el dato a preocuparnos, Borelli me lo va a cuestionar, entonces yo sé que me lo va a cuestionar y con criterio. Pero si el dato a preocuparnos son los contagiados, va a empeorar la cuestión, porque va a haber mucho más contagiados. Bueno, ahí lo que te iba a decir es que lo que ayer hablábamos intuitivamente, cuando teníamos las cifras ahí en la pantalla, y decías, miro esta cifra, miro la otra. 316 contagiados. Claro. Hoy, Carla Bisotti lo que dijo es, hay que mirar los contagiados que van a aumentar, pero no perdamos de vista los muertos y la proporción entre muertos y contagiados. Es baja. Que por ahora sigue siendo en torno al 5%, y ese es un número que no se ha disparado, porque decíamos, récord de muertes, pero récord de contagio. Entonces, si eso se mantiene parecido, dentro de todo estamos en un esquema, te digo que casi inevitable, digamos, en la lógica en la que estamos. Inexorable, sí. Claro, y no fuera de control. Sí, exactamente. A ver, el escenario planteado por el gobierno hace más de 2 meses es el que se está dando. ¿Te gusta nada lo que está pasando? Nada, a mí tampoco, a nadie le gusta, Día 56, soy de cuarentena. Hace 50 días de mínima, el gobierno elaboró un informe, ¿se acordarán todo el Ministerio de Salud? Que primero fue reservado, que se lo dieron a los gobernadores, y que después se filtró en la prensa y que mucha gente se impactó, que decía que hablaba de 250.000 infectados junio. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, ese informe era oficial, era de Ginés. Hoy estamos muy por debajo de eso. Si vos ves ese informe y ves cómo estamos parados hoy en día 56, estamos fenómenos, estamos con 6.000 casos, 7.000, casi, ¿sí? A 250.000 estamos fenómenos, pero claro, el día 56 y cada día que pasa estamos un poquito peor. Esta es la cuestión. Pero no es que estamos un poquito peor porque lo dice el pelado, porque los números así lo indican. Y además, estamos peor en la curva de contagios y la curva económica. Yo voy a hablar después de la curva del hambre. Lamentablemente la curva del hambre no está aplanada en Argentina. No por Alberto, no por Ginés, es una deuda pendiente de la democracia. Pero claro, es una curva que lamentablemente, por esto, por día 56, va incrementándose. 2 millones de personas más van a morfar a los comedores. Claro, pero es, como bien dijo Borelli, es inexorable. Porque si no se podría morir. Día 56, voy a hablar con Yomín. ¿Cómo le va, Chiesa? Cuando quiera se mete, ¿eh? Día 56, sigo repasando el día, dale. Ya voy a hablar con el doctor Yomín, que lo tengo en el móvil, para ver cuánto nos tenemos que preocupar. Bien, curva, esto es lo que te hablaba recién. Me parece que esta es otra palabra clave. ¿La curva está aplanada, sí o no? Ahora se lo voy a preguntar a Yomín. ¿Está aplanada la curva de contagio? Hasta el viernes Alberto había dicho que sí, pero después del viernes o no, Borelli hizo ¡pim! Un poquito. No te digo que se disparó, pero creció un poquito. Sí, creo que lo que se está dando es que se está diferenciando cada vez más cada una de las regiones. O sea, en el resto del país está bajando. Ayer en la mayoría de las provincias bajaba. Acá en el área metropolitana sí está subiendo. Claro, es re injusto. Está bien lo que decís, Borelli. Estamos hablando de donde vive aproximadamente el 60% de la población argentina, que es en el AMBA. Área metropolitana, la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el populoso conurbano. Primero y segundo cordón del conurbano, más la capital bonaerense. Ahí, de esto estamos hablando. El resto del país, excepto el Chaco, la verdad, está fenómeno. De verdad, está fenómeno. Hay 19 provincias que prácticamente no tienen caso. Ahora, ¿la curva va creciendo? ¿Sí o no? Y sí, va creciendo. Va creciendo. Y a mí me preocupa la curva económica.
Hoy el dólar, ¿cuánto? El paralelo. 2 veces el oficial, ¿no? 138. 138, tocó Se 140. disparó muchísimo, sí. Muchas empresas grandes me comentaban Sí. que ya están trabajando los fideicomisos o los contratos con un dólar a 100. Sí. ¿Por qué? El dólar a 100 hace de que tenemos una oficial de 68 y 140 el blue. Haciendo un contrato a 100 en un año, vas a ganar, pero después vas a perder. Porque no saben cuánto se va a disparar el Es un dólar. dólar pactado, digamos, acordado. Bueno, pongámonos de acuerdo. Bueno. No sabés cuándo cuándo se va a disparar el dólar. Mira, esta es la otra palabra, récord. Lo que vos decías. ¿Es récord qué? La cantidad de contagios, lamentablemente la cantidad de víctimas también, si sumamos ayer y hoy, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos. A ver, son 15 las víctimas fatales hasta ahora. A ver, en Día. 24 horas, Sí. 23. 23, ¿por qué? Contalo. Son, son 8 8 de anoche. de anoche y 15 de esta mañana. Así es. ¿Está bien? Así es. Está bien. Sí, Hoy sí, sí. 15 más las que teníamos anoche son 23. Claro, recordemos Es esto. récord. Sí, recordemos esto. El Ministerio de Salud de la Nación hace como 2 cortes diarios. Uno alrededor de las Exacto. 8 de la noche y otro a las 9 de la mañana. Y entonces, bueno, con esos dos se totalizan Bien. 23. Ese es el número récord. Lamentable y tristemente. Pero Recordamos un dato. El récord, perdóname, es el récord. Y el otro récord del día es lo que vos decías, Kiesa, querido. Que lamentablemente, yo sé que vos estás del otro lado y decís, pero ¿qué dólar? ¿Qué me estás hablando? Yo no sé si voy a morfar la noche. Me hablaba del dólar, pero bueno, el dólar es una guía, una de las tantas guías que tiene nuestra economía. Y hoy el dólar llegó a tocar el paralelo 140, el doble de lo que vale el oficial. Diga, Kiesa. Claro, empresas que están licitando. ¿Y por cuánto licitan? Porque no saben. Entonces pactan un dólar a 100, que es un equilibrio, porque no saben cuándo se va a despertar el dólar cuando eso termine. Entonces tenés, como dije, un 68 o 70 dólar oficial a 140, buscan una intermediación para que nadie pierda. Pero te doy un dato, A ver, dale. un dato preocupante, Sí, dale, ya por lo favor. conocemos. Hoy transitaron 56.000 personas en subte. 56.000 personas en subte. Sí, se incrementó. Y en tren, 147.000. Se incrementó un 13% el jueves pasado. Obviamente que hoy se abrió otras actividades. Sí. No quiero Era lo pensar... esperable esto, ¿eh? Sí, pero no quiero pensar el sábado y domingo que se abren las mudanceras Sí. y el paseo de los chicos. En Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy preocupado. No, está bien, sí, sí. A ver, creo que todos están preocupados, ¿no? Todos están preocupados. Incluso se despertaron casos también en algunas regiones del conurbano, ¿sí? En la Villa Carlos Gardel, en la Isla Maciel, en otros lugares. Dame la palabra final y me voy a un poquito con Yomil. Y esto, a ver, y esto me parece que es lo central, lo más... No entiendo. No sé si es lo más preocupante. No sé si esto es lo más preocupante. ¿Qué sé yo? Vos me decís, no, pelado, y sí. Porque claro, es verdad, no hay caso de hambre famélico. A ver, esperen un poco, por favor. No hay caso de hambre famélico, porque el gobierno está atendiendo la demanda de comida. No hay duda de esto. No hay duda. Ahora, si 2 millones de personas se sumaron a morfar en los comedores que antes no iban, y son comedores que están en barrios de clase media baja y baja, no en barrios de emergencia. ¿Me entendés la diferencia? Hay gente que habitualmente vive del morfi del comedor. Estamos 1, 11, 14, por ejemplo. Pero hay lugares de barracas donde la gente no vive habitualmente del comedor. Hoy sí. ¿Por qué? Porque manejaba el Uber y no puede manejarlo, porque laburaba de albañil y no puede, porque era empleado de una joyería y no le están pagando, entre otras tantas cosas. O porque cortaba el pasto, hablando del jardín, y no podía laburar. Este es el otro tema que está siguiendo con recontra atención el gobierno, ¿sí? Y vamos a hacer bastante hincapié en esta circunstancia, en las curvas de contagio y la curva, ¿sí?, del morfi. Dame uno más. Y acá, esto es lo que decía Borelli hace un ratito nada más, ¿sí? No es un canal esto, ¿eh? No es un canal. Hoy estamos en fase 3. El resto del país está en fase 4 y va fenómeno probablemente. En 10 días pase a las 5 y afloje casi todo. Estamos, el resto del país. Acá, Buenos Aires, AMBA, vuelve a la 2 en vez de ir a la 4. Bueno, es muy prematuro. Pero dimos 2 pasos para adelante. ¿Daremos 3 para atrás ahora? No lo sabemos. Todo un tema que se está evaluando. Pero desde que comenzó la nueva cuarentena, en la nueva etapa de la cuarentena, los casos lamentablemente se han incrementado, Borelli. Sí, así es, y creo que esto puede tener incidencia en lo que vos planteabas ayer, ¿no? ¿Puede esto traer aparejado también algunos chisporroteos entre las distintas facciones políticas que gobiernan los distritos que están vinculados acá? Porque Ciudad de Buenos Aires estaba muy decidida a avanzar con estas habilitaciones.
la provincia tenía sus dudas. Sí, sí, claro. El día anterior al Quedaron- anuncio... Quedaron evidenciadas, vieron la conferencia El día anterior al anuncio... Quedaron evidenciadas, vieron la ¿Te conferencia de acordás? prensa. Los El dos. viernes de la conferencia de prensa, Sí. el día anterior hubo reunión en La Rosada que salió Axel por teléfono, después se fueron los dos a Olivos. O sea, evidentemente ahí hay un tema Sí, sí, donde sin duda. cada uno está siguiendo distintas, distintas estrategias. Hay una rispidez, digámoslo. Kicillof, Larreta, hay una pequeña rispidez. Hay una pequeña rispidez. Sí, Y ahí sí. Alberto está tratando de ser el que intermedia en eso. Pero ¿qué pasa también? Él tiene la llave de oro, siempre lo dijimos. Sí, total. Si, por ejemplo, si ahora fuera que considera que la ciudad se equivocó, podría cerrarlo él. Ahora, eso sería abrir un frente de batalla Sí, innecesario. Con también. Larreta, que hoy es un socio político Hoy, sí. importante Y para lo Larreta. sigue respaldando. Sí, claro. Lo sí. sigue respaldando. Sí, claro. Larreta habla más con Alberto que con Macri, esto para que quede claro. Sí. Bueno, bien, ahora lo vamos a seguir analizando, todo esto. Todas las preguntas que vos quieras hacer